A medida que avanzamos hacia el 2025, la imagen de la guerra en Ucrania parece mucho más positiva para Ucrania que para Rusia. Francamente, todo el conflicto va a empeorar mucho más para Rusia en el próximo año, lo que podría llevar a Putin a verse finalmente obligado a retirarse y negociar la paz con el país que estaba tan seguro de que reclamaría fácilmente en febrero de 2022. ¿Cómo empeorará la guerra en Ucrania para Rusia en 2025 en comparación con la situación actual? Hay varias formas, comenzando con la que va a ser la mayor carga para Rusia al entrar al 2025, el problema del estancamiento. En septiembre de 2024, National Interest publicó que las bajas rusas en Ucrania siguen creciendo, incluso cuando Rusia no logra ganar cantidades importantes de territorio. Rusia se encuentra en una situación en la que envía más personas a Ucrania, sin considerar su nivel de entrenamiento o efectividad en el campo de batalla. La evidencia de eso proviene de las cifras de bajas de Rusia, que superan las 1000 por día, con el 9 de septiembre de 2024 registrando 1150 pérdidas solo ese día. Esas cifras no son recientes. Rusia experimentó 70.000 bajas en mayo y junio de 2024 al abrir un nuevo frente en la región de Kharkov, con Ucrania luchando valientemente contra cada nuevo avance realizado por su adversario. Está claro en este punto que Putin está siguiendo una estrategia de desgaste. El Interés Nacional afirma que ha enviado alrededor de 500.000 soldados a Ucrania en 2024 en un enfoque que recuerda al adoptado en la Primera Guerra Mundial. En esta era de guerra moderna, aún vemos trincheras siendo excavadas y ataques concertados a las fortificaciones ucranianas usando artillería y un gran número de personas como armas principales. Rusia busca resolver un estancamiento en el campo de batalla que ha persistido durante gran parte del segundo semestre de 2024. Y aunque el campo de batalla está en movimiento, el movimiento es tan lento que la línea de contacto entre los dos países ha sido mayormente estática desde el verano de 2024, a excepción de la invasión de Kursk, de la que hablaremos en un momento. Las capturas de Rusia en 2024 han tenido un alto costo. La batalla de Bakhmut resultó en la pérdida de alrededor de 100.000 hombres, todo por un pequeño pueblo que ofrecía poco valor estratégico para Rusia. Fue un caso similar para Avdiivka. La pérdida de esta ciudad fortaleza para Rusia representó más una victoria simbólica para las fuerzas de Putin que una estratégica. Desde la perspectiva rusa, la guerra se ha convertido en un atolladero. A pesar de todos los recursos que Rusia ha lanzado, para mayo de 2024, el país solo había logrado reclamar 339.7 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. El atolladero solo se agravará en 2025. Putin ha demostrado ser incapaz de cambiar su estrategia, lo que significa que simplemente va a lanzar más hombres al problema con la esperanza de que abrumará a las defensas de Ucrania. Con alrededor de 1.000 pérdidas por día, eso equivale a 365.000 soldados por año, siendo poco probable que 2025 sea diferente. El Kremlin tiene dificultades para encontrar soldados, al punto que Putin duplicó la bonificación por firma para sus soldados contratados a $4.651 en julio de 2024. No serán suficientes. Para sostener estas pérdidas, Putin probablemente tendrá que instituir otra ronda de movilización, todo para una guerra en la que Rusia obtiene ganancias mínimas. El estancamiento en Donbass y cerca de Kharkov va a causar serios problemas de mano de obra para Rusia en 2025. Luego está el problema de Kursk. El 6 de agosto de 2024, unos 300 soldados ucranianos cruzaron los puestos fronterizos cerca de Kursk y comenzaron a tomar territorio rápidamente. Ucrania, a fines de septiembre, controla 93 asentamientos y más de 463 millas cuadradas de territorio dentro de Rusia. En resumen, en menos de 2 meses, Ucrania ha recuperado aproximadamente el doble de territorio que Rusia logró ocupar en Ucrania durante todo el 2024. Eso es un gran problema para Putin por 2 razones. Considerando los problemas de mano de obra militar de Rusia ya discutidos, desviar tropas a Kursk es un gran desgaste para su maquinaria de guerra. Putin ya ha movilizado 30.000 soldados a la región y es probable que envíe más. Y cada soldado perdido en Kursk es uno que no puede participar en los molinos de carne en Donbass o Kharkov. La invasión de Kursk le ha dado tiempo a Ucrania para reforzarse en las regiones donde los ataques rusos son más intensos. Esto solo agravará el estancamiento. Rusia deberá dividir sus tropas entre Ucrania y su propio territorio, lo que ralentizará aún más su avance en Ucrania para 2025. En ciertos casos, Rusia podría verse forzada a debilitarse en regiones cruciales de Ucrania, abriendo la posibilidad de contraofensivas que le hagan perder parte de las escasas ganancias obtenidas en 2024. Hay algunas buenas noticias para Putin en el frente de Kursk.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania asegura que no planea quedarse permanentemente con el territorio ganado hasta ahora. Pero eso no significa que lo vaya a ceder fácilmente. Planea conservarlo por dos motivos. Primero, hay una desviación de tropas del Donbass. Ucrania cree que conservar territorio en Kursk trasladará la guerra a Rusia, obligando a Putin a negociar. El presidente de Rusia enfrenta un 2025 en el que tiene que tomar la difícil decisión entre perder aún más soldados para recuperar las más de 460 millas cuadradas que ha perdido en Kursk, o aceptar que Ucrania le ha engañado hasta el punto en que tiene que negociar. Pase lo que pase, Putin ha perdido la iniciativa en una guerra que ha controlado mediante amenazas y fuerza de trabajo desde febrero de 2022, lo que significa que entrará en 2025 en desventaja y posiblemente sin poder recuperarse. El estancamiento y la incursión en Kursk empeorarán significativamente la situación de Rusia en la guerra de Ucrania para 2025. Va a perder a muchas miles de personas más mientras se abre a contraofensivas, ya que se ve obligado a librar la guerra en su propio territorio. Pero esos no son los únicos problemas a los que se enfrentará Putin. El tercero viene en forma de una nueva opción ofensiva para Ucrania, que tiene el potencial de devastar su estrategia. Misiles de largo alcance. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pasado gran parte de la guerra presionando a sus aliados occidentales para que le permitan usar las armas que proporcionan en Rusia. Ha recibido ese permiso a cuentagotas, como cuando los Estados Unidos le permitieron usar armas estadounidenses en la frontera cerca de Kharkov. Pero lo único que Zelensky no ha recibido es el permiso para usar misiles de largo alcance, como los Storm Shadow de Gran Bretaña o los misiles ATACMS de América, para atacar objetivos rusos. Hasta ahora, quizás. A mediados de septiembre de 2024, informes indicaron que el Reino Unido había levantado sigilosamente las restricciones sobre el uso de Storm Shadow, permitiendo que Ucrania utilice sus misiles de largo alcance para atacar objetivos en Rusia. El Storm Shadow ya ha demostrado ser un arma efectiva en Crimea, con Ucrania usándolo para eliminar varios barcos de la flota del Mar Negro, así como para atacar varios puertos en el territorio anexado. Con permiso para usar misiles en Rusia, Ucrania puede atacar decenas o cientos de objetivos detrás de las líneas del frente, incluidos depósitos de municiones y bases aéreas rusas. Cada uno de estos misiles es capaz de viajar hasta 155 millas y cuesta $1 millón, con su diseño siendo ideal para penetrar los búnkeres endurecidos que protegen las tiendas de municiones de Rusia. Con ellos, Ucrania puede forzar a Putin a retirar los aviones estacionados en aeródromos cerca de la frontera ruso-ucraniana. Como resultado, Putin ya no podrá usar estos aeródromos para lanzar bombas planeadoras contra Ucrania. Estas bombas soviéticas, equipadas con kits de alas especiales de entre $20 y $30,000 cada una, se lanzan detrás de las líneas del frente y se deslizan más allá de las defensas aéreas ucranianas para alcanzar sus objetivos. Zelensky afirma que Rusia está lanzando alrededor de 100 de estas devastadoras bombas por día, demostrando que juegan un papel clave en la estrategia de Putin para abrumar las posiciones ucranianas. Las bombas planeadoras no serán eliminadas, ya que Ucrania tendrá misiles de largo alcance en 2025. Sin embargo, los ataques a los aeródromos de lanzamiento obligarán a Putin a lanzarlas desde más lejos, dando a Ucrania más tiempo para anticiparse y defenderse. Hay una advertencia en juego aquí. Aunque varios medios informan que Ucrania tiene permiso privado para usar misiles Storm Shadow en Rusia, no ha habido anuncio oficial. Aún así, incluso si Ucrania no tiene permiso, también está aumentando la fabricación de sus propios misiles de largo alcance. Aunque no serán tan precisos como los de sus aliados occidentales, le darán a Ucrania más opciones en un año en el que ya ha demostrado que puede atacar a Rusia en su propio territorio sin una respuesta adecuada de Putin. Parece que en 2025, Rusia enfrentará más ataques en su propio territorio, llevando la guerra a casa para muchos ciudadanos rusos. No solo los misiles causarán grandes problemas a Putin mientras la guerra en Ucrania se prolonga hacia 2025. Los drones van a ser un factor aún más grande de lo que son ahora. El uso de drones ha sido un factor distintivo en la guerra de Ucrania en comparación con conflictos anteriores. Estos drones de bajo costo han sido vitales para Ucrania, utilizándolos para vigilar movimientos de tropas rusas, atacar objetivos y abrumar defensas aéreas, permitiendo que sus misiles alcancen sus blancos. Los drones han sido vitales para la estrategia ucraniana. Según el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, en 2024 el país ha usado drones para atacar más de 200 objetivos rusos. Hoy, los drones ucranianos vuelan más de 1.000 kilómetros, alcanzando Murmansk y la región del Volga, destruyendo refinerías de petróleo y aeródromos rusos, según él. Ucrania ha perfeccionado el ataque en enjambre,
enviando docenas de drones simultáneamente a un objetivo para saturar las defensas antiaéreas. Aeródromos, barcos, bases militares y centros de control han sido víctimas de estos drones y empeorará para Rusia en 2025. ¿Por qué? Hacia finales de 2023, Ucrania anunció que aumentaría la producción interna de drones hasta el punto de poder producir decenas de miles al mes para el año 2024. Para mayo de 2024, Ucrania alcanzó la paridad con Rusia en la producción de drones de ataque profundo, pudiendo desplegar una amenaza aérea equivalente con estos vehículos no tripulados. Ahora está construyendo 150.000 drones por mes, según Kyiv Independent. Con esta flota de drones, Ucrania puede aumentar sus ataques en territorio ruso, posiblemente usándolos para encubrir misiles de largo alcance y así destruir más infraestructura logística y energética de Rusia. El envío de suministros a los soldados rusos en el frente será más difícil, dejándolos mal equipados para continuar el constante bombardeo de las posiciones ucranianas. Además de los drones, Ucrania tiene otros medios para fortalecer su amenaza aérea en 2025. También finalmente tiene acceso a F-16. Los primeros 6 de los 85 F-16 prometidos a Ucrania llegaron al país a principios de agosto de 2024 y Ucrania ya los ha utilizado para defenderse de ataques de misiles de crucero. Con la llegada de más de 85 F-16 durante 2025, Ucrania ampliará sus opciones aéreas. Ucrania mejorará su defensa contra las bombas planeadoras rusas y podría usar enjambres de drones y ataques F-16 para lograr superioridad aérea sobre Rusia, permitiendo nuevos contraataques. El punto aquí es que 2025 no se ve bien para Rusia en el frente aéreo. El país no ha logrado que sus cifras superiores sean relevantes en este ámbito. Rusia tiene 4.255 activos aéreos frente a los 321 de Ucrania, y Ucrania se está fortaleciendo a medida que la guerra entra en su cuarto año. La combinación del renovado poderío aéreo ucraniano con misiles de largo alcance, la invasión de Kursk y las enormes pérdidas de tropas rusas en el terreno le darán a Putin una migraña militar con múltiples dolores de cabeza. Y solo empeora para Rusia. Ucrania ha sobrevivido al asalto ruso en gran parte gracias a la extensa ayuda militar de Occidente. Según el Instituto Kiel, Ucrania ha recibido más de $120.000 millones de países europeos y $83.680 millones de Estados Unidos hasta ahora. Putin podría esperar que en 2025 la ayuda a Ucrania se agote, dejándola menos capaz de defenderse contra sus estrategias de desgaste, pero eso no parece probable. Ucrania recibirá más dinero de sus socios occidentales hacia 2025, además del posible permiso para usar misiles de largo alcance en territorio ruso. Según el Instituto Kiel, aún quedan $85.800 millones en ayuda europea por asignar, lo que financiará en gran parte el esfuerzo bélico de Ucrania hasta 2025. La ayuda consistirá principalmente en más armas, lo que implica que Rusia no puede esperar que Ucrania se quede sin equipo durante el próximo año. Varios países también han firmado acuerdos de seguridad a largo plazo con Ucrania, siendo Noruega uno de los líderes. En mayo de 2024, firmó un acuerdo de 10 años, además de su actual programa de ayuda bilateral, enviando un mensaje claro a Putin mientras la guerra se dirige hacia 2025. Los aliados de Ucrania están en esto a largo plazo. Ahí radica otra forma en la que la guerra en Ucrania va a empeorar aún más para Putin a medida que avanzamos hacia 2025. Durante la guerra, Putin ha amenazado con represalias para intentar controlar a Occidente, llegando a afirmar que la Tercera Guerra Mundial podría comenzar si siguen apoyando a Ucrania. Amenazó con represalias si Suecia y Finlandia se unen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Advirtió que Occidente enfrentaría su furia si Ucrania atacaba objetivos rusos con armas occidentales. Recientemente, ha amenazado con un Armagedón nuclear por el tema de los misiles de largo alcance. Repetidamente, estas amenazas han resultado ser vacías, y Occidente está reconociendo este hecho. La agresión de Putin ya ha empujado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a anunciar que se centrará en la política rusa general durante su cumbre de 2025. Esa política probablemente se centrará en aumentar el intercambio de información y estrategias militares, lo que significa que Putin no ha hecho más que unir al Occidente para centrarse en él. Si tratamos esto individualmente como el problema de Lituania, Alemania o América, y no compartimos inteligencia y aprendemos mutuamente, nuestra respuesta será segmentada y menos efectiva, dijo la subsecretaria general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mircea Geoana, al anunciar la cumbre. El 2025 traerá un apoyo continuo para Ucrania, justo cuando Putin necesita que Occidente se retire.
Este apoyo vendrá con preparación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que significa que Rusia deberá enfrentar a una Europa que se prepara efectivamente para luchar contra ella. Esto ocurre mientras Rusia enfrenta su propio problema grave. Se está quedando sin equipo. Según David Axe de Forbes, el tiempo ha estado desgastando los arsenales militares de Rusia durante toda la guerra. A partir de abril de 2024, él cree que Rusia solo tiene reservas de artillería y tanques para un año más, los cuales ha estado utilizando para presionar a Ucrania. Axe indica que las tácticas ucranianas superiores han provocado que Rusia sufra pérdidas mucho mayores que Ucrania, totalizando hasta 15.300 tanques, obuses y vehículos de combate para abril de 2024. Es probable que se hayan perdido varios miles más desde entonces, con las pérdidas de Ucrania siendo solo un tercio de las sufridas por Rusia. Putin ahora enfrenta un problema de sostenibilidad. Según Axe, la industria militar rusa fabrica entre 500 y 600 tanques nuevos al año, con poco más de 1.000 vehículos de combate adicionales. El problema es que está perdiendo más de 1.000 tanques por año contra Ucrania, superando el doble de los vehículos de combate que puede producir. Por eso Rusia ha estado sacando muchos tanques soviéticos de almacenamiento para enviar a Ucrania, y las imágenes satelitales indican que también se están agotando. Michael Gierstad, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, estimó que en junio de 2024 Rusia aún tenía alrededor de 3.200 tanques soviéticos en stock. Es probable que muchos de estos ya estén desmantelados. Con la tasa a la que Rusia está perdiendo tanques, significa que esos depósitos se agotarán en 2025. Axe dice que 2024 ya ha mostrado evidencia de un déficit. Hay material de archivo que muestra a soldados rusos dirigiéndose a la batalla en camiones sin blindaje y en ocasiones en carritos de golf descapotables adquiridos de China. Un carrito de golf no protegerá mucho contra un dron ucraniano o un proyectil de artillería, pero con las reservas de tanques y vehículos blindados de Rusia agotándose, quizás no tengan más opción que depender de estos vehículos improvisados para transportar soldados. Visit Ukraine argumenta que las pérdidas de equipo de Rusia son tan extensas que obligarán a un cambio completo en la estrategia de Putin en 2025. El artículo indica que Rusia ha estado retirando cañones de artillería de sistemas antiguos para instalarlos en la artillería más nueva en el frente, lo que sugiere una grave escasez de artillería. Es otra solución temporal, ya que esos cañones soviéticos desgastados por la edad y décadas en almacenamiento se descompondrán más rápido que los cañones que están reemplazando. Para el verano de 2025, Visit Ukraine argumenta que Rusia se verá obligada a retroceder ya que se quedará sin el equipo que necesita para sostener sus constantes ofensivas en Donbass y Kharkov. Además, con Ucrania manteniendo territorio en Kursk, Putin enfrentará en 2025 una guerra muy distinta a la que inició en 2022. Rusia perderá la iniciativa. El equipo que está usando se volverá obsoleto, ya que Ucrania sigue recibiendo apoyo de sus aliados occidentales. Putin podría verse obligado a negociar, no porque crea que puede mantener el territorio capturado por Rusia, sino para evitar que Ucrania avance más mientras su ejército enfrenta una crisis de equipo. Todo esto se suma a la situación actual. La invasión de Kursk, además de perjudicar la estrategia rusa para 2025, ha tenido un gran impacto en la moral del país. Ucrania tuvo que evacuar a más de 200.000 personas debido a la invasión. Esas 200.000 personas han visto llegar una guerra a su puerta que nunca debería haber llegado a Rusia, dañando la reputación de Putin como un hombre fuerte en la política rusa. Se suponía que Putin era el protector de Rusia, líder de su expansión hacia Europa y, en sus fantasías, el hombre que reconstruyó el imperio ruso. Por otro lado, el mandatario ruso ha liderado una inestable campaña en Ucrania que solo parece empeorar para él en 2025. Además, ha permitido la mayor invasión de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué importa esto? La guerra que llega a Rusia ya está afectando el ánimo interno hacia la lucha de Putin. En septiembre de 2024, Newsweek informó que el 49% de los rusos ahora apoyan la retirada de las tropas del país de Ucrania. Eso es un aumento del 9% en el número de personas que dijeron lo mismo a principios de 2024, indicando que la invasión de Kursk ha llevado la realidad de la guerra a muchos rusos. Ahora la gente de Putin está viendo cada vez más esta guerra como imposible de ganar en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, ganable a costa de la vida de muchos de sus hermanos, hijos y padres. Alexei Minjailo, cofundador de la empresa que realizó la encuesta y político de la oposición rusa, dice: cuanto más se prolonga la guerra, menos gente tiene fe en que terminará de una manera beneficiosa para ellos y para Rusia. Ese punto de vista predominante llegará a un punto crítico en 2025, cuando Rusia entre en el cuarto año de un conflicto que se suponía ganaría en pocas semanas.
Minjailo indica que la invasión de Kursk fue un punto de inflexión significativo en el frente de apoyo interno, ya que impactó a muchos y redujo el número de aquellos dispuestos a luchar hasta lograr los objetivos. La encuesta también encontró que el 63% de los rusos apoyaría la firma de un tratado de paz en 2025, con concesiones mutuas sobre la guerra continua. Aún peor para Putin, solo el 29% de los encuestados dijo que apoyaría una segunda ronda de movilización. Dada la enorme escala de las pérdidas de Rusia en 2024, la movilización sería inevitable en 2025 si Putin está decidido a continuar la lucha. El problema actual de Putin es la gran fatiga de guerra que enfrenta internamente. La estrategia de desgaste que empleó para minar la moral ucraniana ha salido mal, dejándolo lidiando con una población que cada vez pierde más su apetito por una guerra para la cual no ve fin. Esa fatiga de guerra va a ser crucial para Ucrania en 2025. Según el teniente general Kirilo Budanov, quien sirve como jefe de los servicios de inteligencia de Ucrania. Apodado el Príncipe Oscuro, Budanov dice que la fusión de varios problemas para el verano de 2025 pondrá a Rusia en el camino perdedor de la guerra. Budanov dice que problemas financieros, falta de reclutas y la necesidad de anunciar la movilización o reducir la intensidad de sus acciones militares serán críticos para ellos. El Príncipe Oscuro piensa que las industrias de defensa rusas se sobrecalientan por las demandas impuestas, lo que provocará una crisis de equipamiento en Rusia en 2025. Concentrémonos en las declaraciones de Budanov sobre los problemas financieros. En agosto de 2024, Nueva Europa Oriental publicó un artículo que examina señales de que la economía de Rusia está preparada para una caída en 2025. Señala que los gastos militares ahora representan el 8.7% del Producto Interno Bruto de Rusia, y que Rusia enfrenta un futuro inestable para los mercados de gas y petróleo que aportan una gran parte de sus ingresos nacionales. Cerca de un tercio de los ingresos de Rusia proviene del petróleo y el gas. Putin probablemente intenta extraer más a través de impuestos mientras agota las reservas líquidas del país para financiar la guerra en Ucrania. Esa tributación enfrentará oposición. Los jefes de varias corporaciones rusas ya están chocando con el Ministerio de Finanzas de Rusia por el problema. Nueva Europa Oriental indica que Rusia ha perdido esencialmente $300 mil millones en activos congelados, que Occidente probablemente usará para financiar a Ucrania. Además, el Fondo de Desarrollo de Rusia, de $139 mil millones a inicios de 2024, posiblemente perderá hasta 45% de liquidez para fines de 2025, ya que Putin depende cada vez más de él para cubrir un déficit presupuestario sustancial. En síntesis, Putin está gastando mucho más rápido de lo que Rusia gana, generando déficits sin lograr asegurar medios para aumentar los ingresos del país más allá de subir los impuestos existentes. Putin ha incrementado el impuesto sobre la renta al 13% para los que ganan $27.500 anuales en Rusia, con más alzas previstas para los de mayores ingresos. El enfoque cortoplacista de Rusia a sus problemas presupuestarios puede financiar su guerra por un tiempo, pero no resuelve sus problemas económicos y puede hacer que el pueblo de Putin se vuelva aún más en su contra en 2025. Así que no existe un único problema que provocará que la guerra en Ucrania se torne oscura para Rusia en 2025. Es una combinación de problemas que se unirán para perjudicar gravemente a Rusia en varios aspectos. El país se está quedando rápidamente sin soldados mientras continúa avanzando hacia un estancamiento en Kharkov y la región de Donbass. Miles de rusos más morirán en 2025 con ganancias mínimas o nulas. Con Ucrania ocupando parte de Kursk y amenazando con invadir Belgorod, Rusia deberá dividir aún más sus fuerzas en 2025. Esa división podría debilitar a Rusia, permitiendo contraofensivas ucranianas, especialmente con el acceso de Ucrania a más drones, misiles de largo alcance y F-16. En 2025 Occidente probablemente permitirá el uso de misiles de largo alcance para atacar objetivos rusos, poniendo a Rusia en desventaja y limitando su capacidad para usar bombas planeadoras y abastecer a sus tropas en el frente. Todo el tiempo, Rusia estará lidiando con escasez de equipo mientras agota sus existencias de tanques y artillería. Con Ucrania recibiendo apoyo constante de Occidente, esas deficiencias se destacarán a medida que Rusia tenga que movilizar a más personas, lo que hará que Putin sea menos popular en casa o reducir la intensidad de sus ataques. La defensa de lo que ya tiene puede convertirse en una prioridad para Putin a medida que pierde la iniciativa en la guerra, con una Ucrania renovada lanzando más contraofensivas en 2025. A esto se suma una economía que está en camino de colapsar rápidamente y una población que apoya menos la guerra que nunca antes, y Putin enfrenta un oscuro 2025.
Un 2025 en el que las mesas se voltearán y él puede verse obligado a renunciar a su operación militar especial de una vez por todas. ¿Qué crees que traerá el 2025 para la guerra en Ucrania? ¿Realmente Rusia está en una posición peligrosa? ¿O Putin tiene más trucos bajo la manga que le permitirán continuar la guerra hasta el 2026? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video. Revisa el colapso soviético 2.0, el imperio de Putin se desmorona. O haz clic en este otro video